a cambiar de tema, vamos a hablar de otro tema que viene sensibilizando mucho a la sociedad y con justa razón. Tiene que ver con lo que pasó este fin de semana en Córdoba, el asesinato de Joaquín en La Bulaye, este adolescente, ¿sí? Que por ahora el principal responsable, sindicado, es su mejor amigo, quien le habría contado a sus padres que fue él quien mató a su amigo y que ahora, luego de esa declaración, de ese testimonio, bueno, fue llevado a una dependencia y hoy tuvo por primera vez una reunión con el juez de menores que va a atender su causa. Sí, está alojado en un lugar llamado Centro de Admisión y Diagnóstico del Complejo Esperanza, ¿no? En la misma provincia. Esto tiene que ver con un resguardo. Recordemos que es un menor que tiene 13 años. El juez que se encarga de esta causa es el juez Sebastián Moro, penal juvenil, penal infantil. Por supuesto, por tratarse de un menor de edad, el tratamiento es completamente distinto. Hay una serie de instancias diferentes a las del tratamiento de un adulto en una circunstancia parecida. Pero bueno, ya la familia de Joaquín se constituyó en querellante de la causa y ellos consideran que es casi imposible que haya habido la participación de un tercero. Ellos dan por sentado, estamos hablando de los papás de Joaquín, dan por sentado que las únicas dos personas involucradas en el episodio que termina con el asesinato de Joaquín eran Joaquín y su amiguito de 13 años. Bueno, para tratar de entender un poco más de este tema, tratar de pensar cómo un chico puede llegar a esta situación, cuál es su nivel de raciocinio, bueno, qué se puede hacer en casa o entre conocidos si conociera o si sucediera una situación así. Estamos en comunicación con Sol Rivera, nuestra psicóloga de cabecera, que nos puede ayudar a entender y pensar un poco todo esto. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Sol, este es un tema, por supuesto, muy complejo, pero que nos tiene a todos muy conmocionados, por supuesto. Y hay como dos ejes de debate. Acá todavía no se ha puesto en tela de juicio todavía este tema de la edad de imputabilidad, pero sí hay algo que toca la edad de imputabilidad y que toca este caso, que tiene que ver con el nivel de discernimiento de los chicos sobre lo que están haciendo. 13 años, 14 años, es una edad en la cual el chico se figura las consecuencias del acto que tiene. ¿Cómo se puede explicar esto? Bien, eso es lo más importante como primera instancia, ¿no? Entender que un chico de 13 años no tiene su cerebro maduro, ¿no? Para poder asumir las consecuencias y la magnitud de un acto como estos, ¿no? Que es difícil pensarlo porque cuando nosotros vemos a un chico de 13, 14, 15 años, cuando vemos a un adolescente, ¿no? La edad de la pubertad y entrada a la adolescencia, vemos que ya pueden, ¿no? Tener ciertos procesamientos en relación a su razonamiento, al presente, al pasado, a razonamientos que aprenden en el colegio, claro, en nuestra vida, en lo cotidiano. Ahora, ese cerebro no está todavía maduro en cuanto a lo moral porque está en pura construcción, está internalizando. De hecho, la adolescencia es una etapa de mucha confusión en cuanto a la identidad. Por eso la famosa crisis adolescente, ¿no? Porque el adolescente se está preguntando quién es. Y a partir de ahí se terminan de internalizar todo lo que es la moral, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, y entonces elegir mi camino a seguir en una futura adultez. Y eso es lo más importante, ¿no? Por eso todo el procedimiento que penalmente y psicológicamente que es muy distinto a un adulto cuando comete una situación como esta, un delito como claro. estos. Ahora, Sol, en este caso uno no puede dejar de lado que hay una responsabilidad que tiene que ver con la familia y con los padres. Digo, así como en algún momento se discutió acerca de cómo tenían que responsabilizarse los padres, voy a dar casos que están o sea, muy lejos de una situación así, como podía ser las tomas de los colegios. ¿Recuerdan ustedes, no? Los destrozos de los colegios cuando los chicos se quedaban a dormir y todo esto. Digo, ¿cómo se hace en un caso tan tremendo, donde imagino que los padres jamás habrán pensado que podían estar atravesando una situación así? Y hablo no solo de los padres de la víctima, los que por supuesto acompañamos de aquí, sino también los padres de este chiquito que ahora está, bueno, atravesando una situación de detención juvenil. Claro. Digo, ¿cómo hacer para detectar algunas cuestiones que puedan ser esas banderas rojas? Sí, por supuesto que no es una situación común, normal, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Y yo creo que ahí lo primero a trabajar es poder ver que, primero, no todos los chicos pueden cometer este tipo de actos, ¿no? Claro. Y por más de que no lo veamos en un comienzo, cuando miramos la película para atrás,
sí podemos hilar un montón de situaciones, ¿no? Y eso es lo que hace el peritaje, por ejemplo, el peritaje psicológico, ¿no? Claro. Retrocede la película y ven la historicidad de ese niño, cómo ese niño y en qué contexto se fue construyendo, porque nuestro cerebro nace inmaduro, ¿no? Entonces, más del 90% de la construcción de ese cerebro tiene que ver con todo lo que vamos construyendo a partir de nuestra historia. Y a partir de ahí, sí me parece importante el señalar esto, ¿no? Si hay una patología de trasfondo, ¿no? Porque muchos de estos actos tienen que ver, y ahí es muy importante el diagnóstico diferencial. Por eso es importante que la familia esté acompañada con profesionales que puedan hacer un diagnóstico diferencial para que puedan entender desde qué contexto se dio la acción, claro, ¿no? Porque nosotros vemos la acción y el resultado, pero detrás de eso hay todo un contexto multifactorial para analizar en profundidad por profesionales, ¿no? Claro. Y hay algo, digo, esto estamos hablando de un chico que tiene 13 años actualmente. Por supuesto, hay un proceso penal juvenil en la Argentina que tiene en cuenta algunas de estas cosas. Hubo casos, de hecho ayer hablábamos de Nair Galarza, que fue condena a cadena perpetua sin tener los 18 años. Pero mi pregunta por lo de Nair o por lo de este chico, que es todavía más chico, tiene que ver con esto que han hecho, de qué manera marca su vida y de qué manera una trayectoria, luego de cometer un delito de estas características, digo, puede, no sé si reconvertirse, pero por lo menos atravesar esto y bueno, desarrollar una vida, obviamente que no va a ser normal, pero que no se corra tanto de una situación que podrían atravesar otros jóvenes, digamos, ¿no? Porque es como si esto ya le hubiera cambiado la vida, obviamente que lo va a hacer, pero ¿cuánto le cambia la vida? ¿Cuánto puede recuperar de lo que perdió luego de atravesar este acto? Esto que vos decís creo que es el gran desafío de nuestra sociedad y que no está trabajado, ¿no? Porque nosotros, digo, cuando digo que no está trabajado es que no están creados los contextos culturales para poder entender que esa persona es una persona, ¿no? Que tiene que cumplir una pena en el caso de que el código lo señale, o que tiene que estar en un instituto infanto-juvenil de menores y lo que fuera, porque implica un peligro tanto para sí mismo como para otros, eso sin duda, sí, ¿no? Claro. Pero luego de esto, ¿no? De poder cuidarlo a él, porque una persona que atenta contra la vida de otros también es peligrosa para sí mismo, porque claro, se está dañando a él, como vos decías bien, ¿no? Este hecho disrumpió en su vida y no va a ser igual su vida a partir de ello. Ahora, lo que construye a partir de ahí depende de todo el contexto profesional que lo aborde para elaborar esto y para reconstruirlo, ¿no? Muchas veces las situaciones tan difíciles, ¿no? Que atravesamos pueden marcar dos caminos, o el camino de la reconstrucción y de un darme cuenta y a partir de ahí, ¿no? El reparar, pero para eso hay un proceso largo, ¿no? O el camino de repetir. Y esas dos bifurcaciones dependen en gran medida del contexto profesional que se genere y familiar también y social que ese chico tenga en todo lo que le queda de vida, porque estamos hablando de 13 años. 13 años. Ahora, ¿no? Todo lo que le queda. Déjame hacer un punto ahí, porque no podemos escapar a una realidad de la Argentina referida a la vulnerabilidad de algunos sectores sociales y a las posibilidades de acceso de algunos y no de otros. Digo, ¿qué tan preparado está, en este caso, la atención médica y demás en Argentina? No te voy a preguntar por el sector penitenciario, ni mucho menos ni la justicia, pero digo, sí lo que atañe a lo tuyo. ¿Qué tan preparados están desde lo público como para poder atender de la mejor manera un caso como el de este chiquito de 13 años? Miren, yo lo que observo, por lo menos desde mi ámbito psicológico, ¿no? Es que hoy por hoy la salud mental es un ámbito que todos consideramos importante, que eso es un gran avance, porque antes la salud mental pasaba a ser algo accesorio frente a todos los factores, ¿no? Que tienen que ver con la persona. Sí. Sin embargo, está siendo muy importante, por lo menos en el foro penal, ¿no? Mucho más importante el área psicológica para el diagnóstico y para el proceso judicial propiamente dicho, ¿no? Para entender esto que yo les decía, de la línea cronológica y poder llegar con otros condimentos, con los condimentos psicológicos, a entender la conducta de una persona y por ende su penalidad, etcétera. Sí. Pero todavía no está el contexto adecuado para la rehabilitación de esa persona, que es el post, ¿no? Bueno, nosotros llegamos al juicio, tuvimos peritos psicológicos, se pudo, ¿no? Y se tiene en cuenta la psicología ahí. Yo creo que todavía nos falta mucho trayecto como sociedad para que esto contenga
a las personas en la rehabilitación que necesitan, en el proceso psicológico que necesitan. Absolutamente. Sol, bueno, te queremos agradecer también por permitirnos tocar un poco de todos los temas. Son temas que además nos parecen a nosotros muy complejos y queremos darle un abordaje que entienda esa complejidad y que no se quede en simplemente comentar o juzgar desde acá cosas Totalmente. de, bueno, chicos que entiendo que tienen otra dinámica y hay que pensar de otra manera. Así que, como Totalmente. siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes.